estamos. ¿Ya entramos? Listo. Ya entramos. Hola, buenas Parece tardes. ya estamos. Estamos unos minutitos antes de las 6. Vamos a esperar quienes se vayan conectando. Por favor, díganos si se escucha bien. Que nos vayan avisando, sí, que si todo se está escuchando bien el audio, que se vea bien. Hola, Sí, Aaron, ¿cómo estás? muy Bueno, bien, ¿cómo estás? pues aquí, oye, con miedo, Con miedo, ándale. Sí, con miedo al miedo. sí, eso de hablar del miedo da miedo. Pero Sí, bueno, vamos a hablar del miedo, ¿no? Vamos a ver bueno, qué a ver, podemos. ¿quiénes se van conectando? Y a ver si nos van poniendo algún comentario, si nos escuchan bien, por favor. Así es, que nos vayan por ahí avisando que nos Y estemos escuchando bien. oigan, recuerden los que están llegando primero, recuerden que si comparten este video, le dan corazón, por supuesto, lo comparten y nos hacen un comentario aquí, el que sea, una carita feliz, lo que ustedes quieran. Nuestros amigos, nuestros patrocinadores de doTERRA están regalando unas microdosis de este tamaño para insomnio, problemas digestivos, algunas cuestiones que ustedes quieran arreglar y gánenselas. Son 10. Ya regalamos 10 porque hicimos el anuncio con anticipación, pero ya nos dieron otras 10. Así es de que compartan y comenten, regálenos un corazón, por favor. Díganos si nos escuchan bien. Hola, Irma. Okay. Ya está Irma conectada. Saludos. Irma, saludos. Saludos. Ya se ganó su primera microdosis. Te vamos a mandar un mensajito, Irma, para que nos digas para qué lo deseas, para mantenerte tranquila, poco estrés, para dormir mejor, o para mantenerte más activa, más vital. Pero ya cuenta con tu microdosis. Nos quedan 9, compartan y comenten, porfa. Muy bien, que nos digan si nos escuchamos bien, si está bien el audio. Alguien que nos diga. Dice que sí se escucha, que Ok, sí se escucha bien. esperemos que se esté escuchando bien. Según veo aquí, sí se Ya, escucha bien. empieza a conectarse la gente. Buenas tardes, empiezan a saludar. Tardes, buenas tardes. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a compartir aquí para quedarme con una microdosis. Ay, no, no se vale. Bien, sí se escucha bien al parecer. Muy bien. Bueno, pues son las 6 en punto, Aaron. Tú dices A la hora que digas empezamos. si vamos empezando, ¿ok? Por todos aquellos que llegaron temprano. Oigan, pues muchas gracias, la verdad, por conectarse una vez más a este Viernes de Bienestar Consciente por Vive Manzanísima. Síganos en nuestras redes sociales como Aaron Pérez, Viviendo un Curso de Milagros, o Gestión Emocional también por Instagram, Twitter, etcétera.
Y tenemos patrocinadores como cada semana. Nuestros amigos de doTERRA, los aceites esenciales para mejorar salud y belleza y contribuyen maravillosamente con tu bienestar, a controlar todas esas emociones, incluso la emoción del miedo. Nuestros amigos de DXN, que también nos mantienen la promoción de comprar un paquete, ya sea de un paquete de cualquiera de estos dos, de café orgánico, adicionado con ginseng, o bien el té. Si no le gusta el café, bueno, tenemos un té, y en la compra de cualquiera de esos dos productos les regalan la membresía por siempre y para siempre, para que obtenga sus productos a precio de distribuidor. Y nuestros amigos consentidos de Proyecto Interiores Tampico, tienda de persianas, nuestros amigos cuyo placer es vestir sus ventanas. Venden, les fabrican persianas, tapices, toldos y cortinas. Por favor, por ahí publicamos en el evento su página web, donde vienen todos sus trabajos muy, muy padres, la verdad, a muy buen precio, y pues ahora sí que se adaptan a todo tipo de presupuesto. Y bueno, empezamos como siempre con una reflexión, con un cuento sufí del miedo. Dice: un rey famoso por su coraje y ecuanimidad perdió casi todo su reino y hasta el último de sus soldados, como consecuencia de los violentos ataques y saqueos de las hordas bárbaras. No le quedaban más que 2 servidores, y su castillo era el último bastón que impedía a los conquistadores dominar su territorio y esclavizar a las aldeas diezmadas por el continuo acoso. Y llegó el día en que se supo que los bárbaros avanzaban hacia las puertas de la ciudad con la intención de poner cerco al palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca marcador por el temor y la responsabilidad, pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas, y acto seguido se instaló en una de las almenas a fin de observar la llegada de los invasores. Oye, ya me está dando miedo, que se me está trabando la lengua. Dice: inmutable lo vio avanzar hasta la escalinata de palacio, pero su serenidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos supusieron, que les esperaba una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe reunió a sus hombres y tocó a retirada. El rey dijo entonces a sus servidores: observen y no olviden nunca que una misma emoción, el miedo a ellos, les ha impulsado a huir atemorizados, y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa a tan atemorizante situación. El poder del miedo, Aaron. Así es, ese es el poder del miedo, ¿no? Que también depende mucho de la percepción de cada quien. Sí, cómo no, claro Así que sí. que como cada quien lo perciba, es como va a actuar, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo con el cuento sufí. Como entraron a este castillo y vieron todo abierto, pues les dio miedo, pensaban que les esperaba ahí una trampa, y se retiraron, ¿no? Sí, Pero fue la solución creativa ante el miedo de que eran ya pocos hombres y que no iban a poder combatir lo que les esperaba, ¿no? Entonces, dos grupos con miedo, pero acciones diferentes, ¿no? sí, sí. Interesante, ese es el poder del miedo. Sí, Y bueno, venimos de...
la serenidad les dio miedo, ¿no? Así es, exactamente. Ajá. Y así es, ¿no? Venimos de hablar precisamente del miedo el día domingo por ahí en el curso que estamos dando online y es lo que hemos tratado, ¿no? El poder del miedo y es una visión pues quizás un poco diferente a como generalmente nos enseñan acerca del miedo, ¿no? Porque generalmente nos enseñan que no debemos de sentirlo, que es malo sentirlo muchas veces y estos pensamientos de que hay que luchar contra tu miedo, que lo tienes que vencer, etcétera, ¿no? Sí. No vamos a hablar del miedo, por lo menos de mi parte, con la visión que yo tengo, pues no es exactamente esa no es la visión, no es enfrentarse al miedo, sino más bien es abrirse al miedo para conocerte a ti mismo en esos periodos que sientes miedo y desde ahí puedas tomar acciones diferentes en tu vida, ¿no? Esa es la idea y es más o menos el rumbo o lo que vamos a compartir el día de hoy. Por lo tanto, bueno, pues vamos a hablar, pues primeramente del miedo porque nos lo solicitaron, fue uno de los temas que por ahí solicitaron en los comentarios, así que estamos atendiendo a ese comentario. Sí. Y bueno, también en la actualidad, pues el miedo surge por todo lo que está pasando, es bastante normal o natural más bien, por así decirlo, que surja pues el miedo al contagio en estos momentos, el miedo a morir a causa de un contagio, el miedo a perder quizás el trabajo, el miedo a toda la situación que pueda venir en la cuestión económica a raíz de... A que se Así acabe es, el dinero. así es, exactamente. Entonces, estamos en una época en que están surgiendo por ahí los miedos. Y Ujú. bueno, pues es precisamente un momento, una gran oportunidad para cambiar la percepción del miedo y gestionarlo de una manera diferente, ¿no? Esa es la idea, o por lo menos es lo que queremos compartir. Entonces, pues vamos a tomar esta emoción que es quizás de las más complicadas a veces para las personas el llegar a gestionar, ¿no? Cuando el miedo se gestiona de una forma adecuada, pues vamos a encontrar que el miedo nos va a dar es una fuente de recursos que nos va a ayudar a ser seres todavía más completos. Vamos eh, a conocernos más, que vamos a ser seres más completos. De otra manera, pues bueno, vamos a pasar, pues generalmente como a veces pasa con el miedo, haciéndonos por ahí unas historias mentales bastante trágicas a veces, en donde pues solamente nos quedamos en eso, ¿no? Estamos ahí alimentándolo por la manera en que nos contamos a nosotros mismos o nuestros pensamientos acerca del miedo, acerca de aquello que tenemos miedo. Ujú. Por lo tanto, para empezar, yo creo que habría que empezar por hablar quizás de los tipos de miedo y aquí vamos a hablar básicamente de dos tipos de miedo. Uno es el miedo real y uno es el miedo irreal. Y son, yo creo que, pues muy sencillos de identificar. Y yo creo que es muy importante tener bien identificado cuando hablamos de miedos y de qué es a lo que yo le tengo miedo, si este miedo pues es real o es irreal, porque ahorita vamos a profundizar más porque es importante, pero vamos a hablar del miedo real y el miedo real lo vamos a encontrar básicamente en el presente ante una amenaza real que esté sucediendo en el tiempo presente. ¿Sí? Entonces, pues bueno, puede ser como lo que está sucediendo en este momento, bueno, pues podemos decir que surge el miedo, pues precisamente porque estamos viviendo actualmente una circunstancia que puede hacer que genere miedo, ¿no? Puede ser el que de repente quizás sufras un accidente de automóvil, el que te encuentres, no sé, un animal en la calle, un perro que de repente que te quiera atacar, etcétera. Bueno, en ese momento el miedo se va a presentar y eso es una respuesta biológica y ese es un miedo, se podría decir, real. El miedo irreal, pues bueno, es cuando no hay una amenaza en el tiempo presente. Es decir, estamos creándolo, también se le puede llamar miedo psicológico. Entonces, pues surge precisamente de nuestros pensamientos acerca de lo que ha ocurrido en el pasado y que no queremos repetir en el futuro o acerca de lo que creemos que puede llegar a pasar en el futuro. Entonces, ese es un miedo irreal porque surge completamente pues, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestros juicios,
Entonces lo vamos alimentando precisamente pues con nuestros pensamientos, con lo que pensamos acerca de las cosas. Y pues generalmente estamos siendo conclusivos, estamos sacando ciertas conclusiones que son las que nos dan miedo, ¿no? Ya lo hemos dicho, a veces me dicen, es que tengo miedo a esto, que pueda pasar tal cosa en el futuro, y le digo, bueno, en realidad, ya haciendo un poquito de introspección, pues tendrías que ser consciente de que tienes miedo a lo que tú piensas que podría pasar, pero en realidad no lo sabes, no has llegado a ese momento. Muchas cosas podrán pasar en ese camino. Sigue apareciendo ahí el querer controlar. Exacto. ¿Verdad? O sea, Siempre sigue el apareciendo control. el control que nos hace escaparnos del momento presente. Así es. Eso es parte de la dinámica del ego, que es lo que hablábamos la semana pasada, el querer controlar y además que te salgas del tiempo presente. Y por eso es importante tener bien identificado si nuestro miedo está siendo real o irreal, si está surgiendo de una amenaza totalmente tangible en el tiempo presente, algo que está ocurriendo y no algo que nosotros pensamos que pudiera ocurrir, y generalmente pues es algo que no queremos que pase a futuro y está influenciado muchas veces por el pasado. Es la manera más fácil de brincarnos el tiempo presente, ¿no? Estar preocupados por lo que ya nos pasó y no queremos que nos vuelva a pasar. Entonces quiere decir que no hemos aprendido a gestionar el miedo. En su momento el miedo no nos hizo tomar las decisiones que tendríamos que haber tomado. Por eso es que seguimos en esa dinámica del miedo. Hay gente, sabemos mucho de eso, ¿verdad? Hay que decir, pues bueno, La verdad que sí. es algo natural sentir el miedo, Material. así es. Por lo tanto, bueno, hay que comprender algo en relación ya a que si el miedo es real o es irreal, es importante que nosotros lo tengamos claro porque nuestro cerebro no puede distinguir, nuestro cerebro no distingue entre el miedo real y el miedo irreal. El cerebro solamente se guía por la emoción, que es la señal que nosotros le estamos mandando al cerebro, y eso tiene que ver con nuestra percepción de las cosas, cómo vemos las cosas, cómo las interpretamos, qué es lo que creemos de la situación, y entonces nuestro cerebro al recibir esa emoción va a crear toda una serie de química emocional que nos va a hacer sentir en relación a cómo nosotros pensamos. Por lo tanto, no importa si el miedo es real o irreal, los efectos que vamos a tener en nuestro cuerpo van a ser exactamente los mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos o sentimos miedo? Bueno, lo que pasa es que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra biología va a activar algo que se le llama el sistema de amenaza, ¿sí? En este sistema de amenaza, bueno, pues lo que pasa es que el cerebro manda una señal al cuerpo, después las glándulas van a empezar a generar la química emocional que va a distribuirse en nuestro cuerpo, y lo importante aquí es que en nuestro estómago, en donde están las vísceras, pero también donde está el sistema que se llama de mantenimiento o de crecimiento, se va a apagar, porque en ese momento lo que vamos a necesitar ante el miedo es tener toda la energía para poder responder al miedo, y para eso necesitamos que toda nuestra energía se concentre en nuestras piernas y en nuestros brazos. Por lo tanto, lo que va a pasar es que la sangre, la mayor parte de la sangre que se encuentra en esta área del estómago, va a ir a las piernas y a los brazos para que nosotros podamos responder ante el miedo. En ese momento, ese es el sistema de defensa o el sistema de amenaza que se activa, y lo que se apaga es este sistema de crecimiento y de mantenimiento, que es precisamente el que está ayudando a que el cuerpo se mantenga saludable y en bienestar. Entonces, ese sería como el primer punto importante, saber que ante el estrés del miedo se está activando este sistema. No importa si este miedo es real o es irreal. Entonces, porque es una respuesta biológica, hay que decir que en la historia, pues ha sido muy importante que nosotros tengamos esta sensación de miedo o el miedo, porque es lo que nos ha llevado a poder sobrevivir. Entonces, como humanidad, pues es muy importante sentir el miedo, y el detalle es que a veces, pues el miedo lo queremos tapar, lo queremos ahí, no sentirlo,
queremos evadirlo, pero bueno, biológicamente pues no tiene sentido. Tenemos que tener el miedo porque el miedo nos ayuda precisamente a sobrevivir y es el que nos va a ayudar a tener una respuesta adecuada en esas circunstancias, ¿no? Entonces, otra cosa que pasa muy importante cuando estamos sintiendo el miedo es que como el sistema de mantenimiento y crecimiento es el que se encarga del sistema inmunológico, también vamos a apagar nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, pues vamos a ser más propensos a enfermedades, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto importante. Y el tercer punto muy importante es que nuestra parte del cerebro, nuestra parte racional, que también es mejor conocido como neocórtex o el córtex prefrontal, que bueno, es esta parte de aquí de la cabeza, es la parte más grande de nuestro cerebro prácticamente, es la parte que nos permite pues ser seres racionales, el lenguaje, el poder comunicarnos, pues esta parte también se va a desactivar o apagar cuando estamos en el sistema de amenaza. Es decir, pues que no necesitamos tener esta parte activa de nuestro razonamiento. Por poner un ejemplo, si tú vas caminando por la calle y en ese momento te va a atacar un perro, pues tú no te vas a preguntar si realmente te quiere atacar, si no te quiere atacar, si te quiere hacer daño. Obviamente en ese momento esa parte racional no funciona, ¿no? No sirve. Tú necesitas la respuesta biológica en la cual ya sea que tú puedas huir o puedas enfrentar al perro o hacer una acción que te permita en ese momento sobrevivir. Por lo tanto, no necesitamos esta parte racional. Entonces, pues son tres puntos importantes. El primero es que cuando se activa el sistema de amenaza, el sistema de crecimiento y de mantenimiento del cuerpo se desactiva. Eso también quiere decir que el sistema inmunológico también se va a desactivar y quiere decir que nuestra parte racional también la vamos a desconectar y no vamos a tener esta capacidad de razonar las cosas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque biológicamente esta respuesta pues dura entre 15 a 30 segundos, que es más o menos el tiempo que necesita uno para escapar de una amenaza real. Pero el detalle es que nosotros hemos hecho este síntoma de estrés, estar activando nuestro sistema de amenaza, lo hemos hecho crónico. Vivimos en un estrés constante por el miedo que tenemos ante las cuestiones de la vida, ¿no? Lo que pueda pasar en la vida, la cuestión económica, que si lee mañana me puedo quedar sin trabajo, lo que pueda pasar con mi relación, etcétera. Estamos siempre en este estrés, en este miedo, y estamos activando generalmente durante mucho tiempo nuestro sistema de amenaza. Por lo pronto, pues estamos siendo más propensos a las enfermedades de entrada. Y si tenemos no activada nuestra parte racional, pues es más difícil que podamos encontrar una solución a eso que nos da miedo, precisamente porque no podemos razonar la situación, porque en ese momento no la necesitamos. Lo que necesitamos es emprender una acción que corresponda al miedo. Entonces, por eso es importante tener claro si nuestro miedo es real o irreal, porque tenemos que ser conscientes de qué efectos estamos teniendo en nuestro cuerpo por el hecho de estar percibiendo miedo en el exterior. ¿Ok? Entonces, es importante esta parte, tener bien claro si es real o irreal y tener claros cuáles son los efectos que estamos sintiendo que está pasando en nuestro organismo cuando se activa el sistema de amenaza, que es el que se activa con el miedo. Después, pues bueno, el miedo te pide una cierta acción, ¿no? El miedo te está pidiendo, es una señal que te avisa que tú necesitas realizar una acción. ¿Para qué? Pues para sobrevivir. Básicamente es simplemente para sobrevivir. Y ante el miedo, pues vamos a poder tener tres reacciones posibles. Las dos primeras reacciones son, pues, las más comunes que conocemos, es huir, es la primera reacción que pudiéramos tener. La siguiente reacción es la de atacar o la de luchar contra aquello que nos da miedo. Entonces, bueno, si tenemos una amenaza real, como lo decíamos, encontrarnos por ahí en la calle un perro que nos ataque, pues nosotros vamos a huir, podemos correr, por eso nuestro organismo va a activar nuestro sistema de defensa, de amenaza, o podemos luchar contra el perro. Pero hay una tercera respuesta
al miedo, que a veces no es tan conocida, pero lo podemos ver en los animales incluso, que es el de quedarse paralizado. ¿Sí? Para algunos animales este tipo de respuesta es sobrevivir, se quedan paralizados, hacen como que están muertos y pues sobreviven a una amenaza, ¿no? Entonces el ser humano también a veces tiene esta respuesta, se queda paralizado y entonces no hace nada ante el miedo. El detalle es que generalmente estamos reaccionando de forma inconsciente y automática y ni siquiera conocemos a veces cuáles son nuestras reacciones ante el miedo. Entonces, cuando encontramos una situación real de amenaza, pues muchas veces ahí nos damos cuenta de que o nuestra primera reacción inconsciente es la huida o el ataque, o la otra que puede ser el quedarnos paralizados sin hacer nada, pero esta reacción no siempre puede ser la más óptima. Puede ser que en ese momento pues necesitemos huir, ¿no? Que sea lo más óptimo. Pero estas mismas respuestas las vamos a tener ante el miedo psicológico. Por lo tanto, si a mí me da miedo hablar en público y yo tengo que hacer una presentación entre el público dentro de 2, 3 días, ese miedo me va a llevar a tener una de las tres posibles respuestas. Puede ser que yo huya, que busque la manera de huir de esta situación, de que yo no tenga que hacer esa presentación. Entonces voy a estar huyendo todo a raíz de lo psicológico, de lo que yo pienso de la situación. La otra puede ser que yo luche, entonces que yo con mi actitud pueda mostrar una actitud a lo mejor de enojo o de nerviosismo, de irritación ante la situación, y voy a estar luchando contra esa situación, contra esa experiencia, y no la voy a vivir bien. Voy a estar a lo mejor enojado, voy a estar tratando de no hacerlo, pero en realidad no voy a huir de eso, voy a ir luchando, y quizás por eso pues va a salir mal, porque hay que tomar en cuenta que cuando estamos con el sistema de amenaza, nuestra parte racional pues se desactiva. Por eso es que muchas veces ante el miedo a hablar en público, cuando ya estás hablando en público, es como que todo se te olvida, no te acuerdas de lo que ibas a decir, entonces pues terminas enojado porque no te salió la presentación como tú querías, pero es porque la estabas viviendo desde el miedo, y desde el miedo pues estás desactivando tu parte racional, la memoria, entonces no te vas a acordar de las cosas, ¿no? Y pues eso te va a generar más miedo a la siguiente experiencia que tengas que hablar en público. Y bueno, la tercera opción es que te quedes paralizado, ¿no? Que seas sumiso ante el miedo. Entonces, a lo mejor aceptas hablar en público, pero porque no quieres decir que no, y estás ahí todo el tiempo tenso, nervioso, y llegas con el miedo, no te sale bien, entonces, pues obviamente no estás viviendo la situación, la experiencia bien, y lejos de que sea una experiencia en la que tú puedas crecer y aprender, pues todo lo contrario, ¿no? Vas a estar siempre en la dinámica del miedo, huyendo o quedándote paralizado. Ahora, bueno, en una presentación al público quizás sea algo, pues, que no afecte tanto en tu vida, por así decirlo, dependiendo de qué tipo de presentaciones sea, pero quizás ante el miedo tú puedas aceptar la violencia, quizás en una familia. Puede ser una persona que generalmente está recibiendo violencia de tu familia, ya sea física o verbal, y como te quedas a lo mejor paralizado, pues simplemente eres sumiso, lo aceptas y no haces nada y simplemente pues no vives bien, ¿no? Siempre estás aceptando ser tratado de una cierta manera, pero no eres consciente de que tienes miedo y que tu reacción al miedo es quedarte paralizado cuando podrías tener otra reacción diferente, ¿no? Yo creo que por eso es importante pues que nos conozcamos a nosotros mismos, abrirnos a sentir el miedo, ¿no? Porque cuando tú no te abres a sentir el miedo, pues como quiera vas a reaccionar vas a tener una de estas tres reacciones, pero ni siquiera vas a ser consciente de eso. O sea, entonces hay gente que se la pasa huyendo. Ajá, es importante identificarlo, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo ahorita en esta situación? Si no es con paz, tranquilidad, pues a lo mejor ahí entra ya todo el proceso, ¿no? Así es, y así es. Y bueno, si aplicamos la visión del curso de milagros, por ejemplo, en la que te dice que solamente puedes sentir amor o miedo, pues bueno, todo el mundo puede distinguir cuando está en el amor, ¿no? Está uno contento, las cosas fluyen bien, y cuando uno pues esté deprimido, enojado, triste, cualquier emoción que se pueda considerar negativo, podemos decir que estás en el miedo. Y si estás en el miedo, vas a estar reaccionando, huyendo, luchando o con parálisis, quedándote sumiso ante la situación, básicamente, ¿no?
Y está bien darse cuenta y aceptarlo, ¿no? De que, no, pues sí, es que tengo miedo. Está bien porque en ese momento tú empiezas a procesarlo, puedes hacer un cambio. Así es, puedes gestionarlo de una manera diferente y puedes hacer precisamente el cambio. De otra manera, el miedo se repite y se repite y se seguirá repitiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, tampoco Yo, se vale ocultarlo. O sea, tengo miedo. Ay, no, hombre, no es miedo. Ahorita, o sea, tratamos de ocultarlo, ¿no? Desde. claro, aquí entra mucho la parte del positivismo, que es cuando tú utilizas el pensamiento positivo, pero para encubrir el miedo, ¿no? Y entonces, pues hay tantas frases que a veces, lejos de ayudar, pues lo único que hacen es mantener el miedo más reprimido, más ahí, más encerrado. Y pues siempre estamos en automático porque estamos guiados por el inconsciente, entonces pues estamos en el mismo ciclo, ¿no? Sentimos el miedo, lo reprimimos, no actuamos de manera correcta, no disfrutamos la experiencia y volvemos a repetir el ciclo, ¿no? Siempre estamos atrapados ahí en el miedo. Exactamente. Entonces, por eso es importante, ¿no? Saber identificar si nuestro miedo es real o es irreal. Si es real, bueno, pues es una amenaza que está ocurriendo en el tiempo. Ahí no necesitamos razonar nada. Ahí necesitamos actuar para sobrevivir y ya después podremos razonar todo lo que queramos a raíz de la situación, ¿no? Si nosotros podemos hacer algo para mejorar eso, si tuvimos algo que ver, etcétera, ¿no? Después, bueno, hay que ser muy conscientes de los efectos del miedo, porque en esos momentos, cuando estamos en el miedo, en ese estrés, pues somos más propensos a las enfermedades y pues difícilmente vamos a poder utilizar nuestra parte racional para salir del miedo y generalmente es la parte que más queremos utilizar, ¿no? Nuestra parte racional. Queremos le damos vuelta al asunto, qué podemos hacer, pero nunca encontramos una solución porque estamos en el miedo. También es importante que cuando estamos en una situación totalmente inesperada, que obviamente nos puede llegar a activar el miedo porque nos saca de nuestra zona de confort, pues lo primero que vamos a encontrar es la zona del miedo. En esa zona, pues es donde nos quejamos, donde culpamos, donde somos egoístas. Y para poder salir de esa zona, para poder pasar a la parte de aprendizaje y después a la de crecimiento, pues tenemos que aceptar nuestro miedo y tenemos que aceptar la situación que estamos viviendo. Ya está ocurriendo, la tenemos que aceptar para poder gestionarla de una manera diferente. Entonces, no vamos a poder pasar de esa zona del miedo a la zona de aprendizaje, pues si no lo aceptamos y no somos conscientes de nuestro miedo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Muy bien. Ya lo creo. Entonces, bueno, si ya tenemos identificado nuestro miedo, a veces le damos mucha prioridad a qué es a lo que le tenemos miedo y no a identificar lo que hablábamos, el cómo yo reacciono ante el miedo, que es muy importante. Entonces ya hablamos de los tipos de miedo, entonces el miedo ya vamos a tratar de definir qué es el miedo en sí, ¿no? El miedo, pues, es la primera gran emoción que ha tenido la humanidad, precisamente para poder sobrevivir. Gracias a ella, pues, hemos podido sobrevivir. Sentir miedo, por lo tanto, pues, es una cuestión totalmente biológica y no tiene ningún sentido querer taparlo, querer reprimirlo. Todos estos juicios de que no debes de sentir miedo, etcétera, pues no tienen ningún sentido. ¿Qué es lo que hace sufrir el miedo? A veces pensamos que es nuestra reacción y no es así. El sufrimiento que nos va a causar el miedo es porque lo estamos volviendo crónico, lo estamos manteniendo en el tiempo y es lo que está ocasionando también que pues nuestro cuerpo tenga esos efectos a raíz del miedo de estar presentando dolores, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos va a hacer sufrir el miedo es precisamente eso, el mantenerlo en el tiempo, el perpetuarlo, el que estemos siempre viviendo en el miedo y sobre todo que este miedo sea pues psicológico, que es generalmente el que puede ser mantenido en el tiempo porque el real pues es algo que está pasando en el presente, tienes la reacción, sobrevives y ya, se acabó la sensación de miedo, se va a activar de nuevo tu sistema de crecimiento para que el cuerpo tenga una regeneración, vas a lo mejor sentir síntomas de cansancio, etcétera, pero bueno, estás en un ciclo normal biológico. Lo que no es normal es estar manteniendo el miedo todo el tiempo con nuestros pensamientos acerca de lo que pensamos de las cosas, ¿no? Eso es lo que no deberíamos hacer y es lo que más hacemos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, yo les puedo compartir un ejemplo personal que les compartí también en el curso. Alguna vez tuve por ahí un accidente automovilístico, iba en un taxi, de repente nos impactó un coche en un crucero y obviamente, pues bueno, la situación fue complicada, por ahí giramos, etcétera, ¿no? Pero ya después, cuando pasa esta situación, va uno a salir de la calle, tienes que volver a salir, te subes otra vez a un coche y aunque yo iba a veces ahí en el asiento copiloto, cada que pasábamos por algún crucero, que además yo sabía que a lo mejor ese crucero era concurrido en tráfico, pues instintivamente yo aplanaba ¿no? El freno con mi pie, ¿no? Aunque yo iba en la parte de copiloto. Esa es la parte instintiva del miedo que te hace tener una acción de forma automática. Ese miedo, podríamos decir que es natural o que es normal, y que con el tiempo, pues ese miedo se va a ir, va a ir siendo menos si tú sigues, si tus acciones son congruentes para precisamente no sostener ese miedo. Pero si yo entro en el juego del psicológico y de pensar que si salgo me puede volver a pasar y que a lo mejor va a ser más fuerte y que puedo tener consecuencias más graves, etcétera, y alimento mi miedo con mis pensamientos, pues probablemente ni siquiera voy a salir de mi casa ya, ¿no? Entonces, y además, pues probablemente voy a empezar a tener efectos en mi cuerpo de dolores o quizás una enfermedad. Son los momentos en que te puede dar lo que es el azúcar, por ejemplo, etcétera, ante un miedo, ante una situación inesperada. Entonces, muchas veces el mayor efecto viene por esta parte psicológica más que por la parte de la respuesta biológica natural y normal que tenemos ante el miedo como seres humanos, ¿no? Entonces, es importante saber que lo que más perjudica es mantener el miedo y mantenerlo pues desde nuestra parte racional con nuestros pensamientos. Sí, es que Eh, las emociones no son aquí nada más o aquí, o sea, son en todas las células, o sea, es a nivel celular, molecular, atómico, subatómico. Exactamente. Sí, el momento que tú haces la interpretación de lo que estás viviendo como una amenaza, pues como te decía en ese momento, el cerebro va a mandar a hacer una química emocional, es decir, los químicos que te van a hacer sentir miedo, pues eso a todo tu cuerpo, ¿no? Sí, Pero también dependiendo por de eso es cómo que esté tu cuerpo, se colapsa el sistema inmune y enfermamos, porque imagínate exactamente. la cantidad de células, moléculas, partículas que tenemos, atómicas, subatómicas, vibrando en miedo. Entonces el cuerpo físico, pues, cae Así es, enfermo. va a sufrir un efecto, Sí. ¿no? Desde un pequeño dolor hasta, bueno, pues pueden venir efectos más fuertes, ¿no? Entonces, por eso es importante. Por lo tanto, bueno, pues hay que entender a dónde nos quiere llevar el miedo, ¿no? El miedo siempre nos quiere llevar a un lugar que no necesariamente es físico, ¿verdad? En caso de una amenaza real, pues nos querrá llevar a otro lugar físico, ¿no? Pero en caso del miedo psicológico, que es hasta ante estas cuestiones que nosotros estamos pensando, pues el miedo nos quiere llevar también a un lugar, ¿no? A una nueva forma de pensar, a una nueva forma de percibir la situación y quizás a tomar ciertas decisiones, ¿no? Si yo tengo miedo porque vivo con una persona que tiene violencia hacia mí, pues bueno, quizás el miedo me está pidiendo que yo a lo mejor cambie de lugar, que me aleje de esa persona, ¿no? Y muchas veces, pues las personas se apegan por el miedo y por esta cuestión que no saben gestionar sus emociones y creen que tienen que permanecer ahí, ¿no? O sea, estar en el miedo también puede ser una zona de confort. También puede ser una zona de confort, exactamente, porque a veces hay mayor miedo a salir de esa zona de confort porque vas a tener que enfrentarte a cosas pues totalmente desconocidas, ¿no? Quizás ahí entra lo que le llaman recompensas ocultas, ¿no? O sea, ¿qué recompensas obtengo por estar vibrando en el miedo? Así es, así es, a veces pues tu recompensa es no salir de esa zona de confort, vivir en lo conocido, el no exigirte precisamente hacer un cambio, aprender cosas nuevas, el salir pues a lo mejor de tu trabajo, de tu ciudad, de tu Sí, familia, etcétera. o por ejemplo, ahorita que mencionaste que estás con una persona que te violenta, pero estás en una zona de confort, no sales de ahí porque quizás tu recompensa es que
que te da todo, o sea, que cada vez que se porta mal contigo, que te golpea, que te maltrata, no sé, viene y te regala algo muy valioso, o sea, digamos, de valor en dinero, no valor de, Claro. ¿verdad? Entonces ahí no te mueves de esa zona de confort porque estás obteniendo recompensas. Claro, y también hay que, pues, ser introspectivos, precisamente el primero, ser conscientes de que tenemos miedo y a qué tenemos miedo, y porque a lo mejor es estar repitiendo un patrón aprendido simplemente. Ajá, sí, sí. O Entonces, sea, por no querer dejar de cumplir ese patrón, probablemente no sale de esa zona, ¿no? sí. Entonces, Ay, pues, son muchas qué cosas, ¿no? Que exactamente, da miedo, pero no tanto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos gestionarlo, no? Quizás es importante o quizás muchos sí, por podrán favor, preguntarse, ¿cómo le sí, por hacemos? favor, ya Siempre dando estamos, luz. siempre estamos buscando el qué vamos a hacer para cambiar las cosas, ¿no? Generalmente, bueno, ya lo hemos comentado, a veces no se trata tanto de lo que hagas, sino se trata de que con qué conciencia estás haciendo las cosas, ¿no? Tú puedes La estar intención. cambiando, pero con una conciencia de miedo, entonces vas a volver a caer en el miedo, ¿no? Es importante, no es tan importante lo que hagamos, pero sí es importante con qué conciencia lo vamos a hacer y la manera en que podemos gestionar, pues bueno, son tres maneras bastante sencillas, pienso yo. La primera es el humor, el sentido del humor, ¿no? Es algo que a veces también tenemos muchos prejuicios acerca del humor y también es importante que el humor es una herramienta, incluso los científicos lo dicen, ¿no? El humor te ayuda a liberar, a desahogar mucho del estrés y que tú puedas ver la situación desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, es importante poder reírte de las situaciones para que tú puedas salirte, desconectarte un poquito de la situación y cuando vuelvas a entrar en la situación, quizás vas a poder ver la situación desde otro lado, desde otro punto de vista. Lo que no sería recomendable es que entonces tú vivas en el humor constante, ¿no? Hay gente que tiene miedo y todo lo convierte en humor inmediatamente y se la pasa en ese ciclo del humor, ¿no? Entonces, pues ahí Bueno, no estás. es cuando cae pesado, ¿no? Es cuando dicen, ay, tiene un humor pesado, Pues porque bueno, puede ser, no lo está haciendo desde, o sea, como obviamente para puede ser que uno de los efectos puede ser ese, ¿no? Que vas a probablemente caer pesado o caer mal a los demás, ¿no? Pero probar. sobre todo, bueno, el hecho de que pues no estás realmente gestionándote, ¿no? No estás realmente solucionando las cosas, las estás evadiendo. Una cosa es utilizar el humor para precisamente aliviar el estrés y otra cosa es que tú evadas tu situación por estar llevándola todo al humor, ¿no? Entonces, pues en estos momentos se ve, ¿no? Está la situación, la gente tiene miedo, las cosas cambian, la dinámica ha cambiado de nuestras vidas y mucha gente inmediatamente a hacer el humor, ¿no? A sacar memes, ¿no? En las redes sociales. Pues está bien, hay que verlos, hay que reírse un poco, pero bueno, también hay que tener el espacio para reflexionar las cosas, ¿no? No, nada más. Y es bueno sobre todo, dicen que el humor es divino, pero cuando se ríe uno de uno mismo. A veces la gente toma esta frase de que el humor es divino para reírse de los demás, ¿no? Y no, hay que reírse de uno mismo, hay que reírse de lo que uno mismo hace, porque eso es lo que te va a ayudar a verte a ti mismo desde otro punto de vista. Sí, Entonces, esa sería la primera herramienta que podemos utilizar. La segunda sería la organización. Quizás una de las cosas que te va a enseñar el miedo es precisamente que no eres tan organizado como tú pensabas que lo eras, o que realmente no lo eres, ¿no? Entonces, a veces el organizarte, el mantenerte ocupado, el sí, tener un tiempo para planear un poco las cosas, qué es lo que voy a hacer en relación quizás a esto que tengo miedo. Si yo tengo miedo a perder el trabajo, pues bueno, quizás tengo que sentarme y anotar qué puedo hacer yo para estar prevenido, para que si el día de mañana pierdo mi trabajo, pues a lo mejor ya tengo otras opciones, a lo mejor me estoy preparando en algo para que el día de mañana si me quedo sin trabajo yo pueda realizar unas actividades diferentes. Entonces, para eso es bueno organizarse
Y para eso es bueno, pues, el tener un poco de planear tus objetivos, tus metas, siempre que estas pues, no vayan a ser las que dirijan totalmente tu vida, ¿no? Hay gente que siempre va dirigido por la meta y los objetivos y pierde mucho del tiempo presente por estar viendo siempre el futuro, ¿no? La idea es que tú tengas claro lo que quieres, lo que puedes hacer, pero a la vez que sigas viviendo en el tiempo presente, ¿no? Pero es una herramienta que te va a ayudar, el organizarte mejor y el ver las cosas con humor. Ser Y ordenado. ser ordenado, exactamente. A veces somos bastante desordenados y eso Sí, también te mantiene en el miedo, sobre todo porque no estás ocupado. Y si no estás ocupado, pues alimentas tu miedo, ¿no? Con los pensamientos. Es sí. una manera muy fácil de caer en el miedo. Y la tercera herramienta pues bueno, es la relativización, es ver, pues precisamente que todo es relativo, ¿no? Las cosas no siempre las vemos realmente como son. Hay la frase que las cosas las vemos como son, sino como somos nosotros. Entonces, pues las cosas a veces en el presente las estamos maximizando y las estamos llevando a grados muy grandes, ¿no? Pensando que la situación es mucho más grande de lo que realmente es, pero si uno observa hacia atrás en las experiencias que ya ha tenido, pues bueno, quizás va a recordar una situación en que en aquel momento la creía muy grande, en la que sentía miedo, y cuando tú la ves hacia atrás, pues ya no la ves igual, ¿no? Realmente dices, ay, ¿por qué tuve tanto miedo? ¿Por qué pensaba así de esta situación? Si realmente era mucho más fácil de lo que yo creía, ¿no? Entonces, todo es relativo y cuando miramos hacia atrás, pues nos damos cuenta precisamente de que todo es relativo y a veces hay que hacer el ejercicio de imaginar que el día de mañana, pues vamos a voltear a este momento y vamos a ver que nada era tan grande como lo pensábamos, ¿no? Entonces, le damos a veces demasiada importancia a las cosas. Entonces, hay que, hay que ser un poquito más ligeros, relativizarlo y saber que todo es relativo, por eso sirve mucho el humor. Todas estas tres herramientas pues están muy ligadas, ¿no? Van de la mano una de la otra, tanto el humor, el organizarse, como el ver las cosas de manera relativa, ¿no? Sí. Y bueno, para terminar, pues sí, rápidamente nuestros miedos, pues básicamente los podemos formar de dos formas. Hay dos formas en que nosotros formamos el miedo. Una es en base a lo que hemos vivido, nuestras experiencias van haciendo que nosotros formemos ciertos miedos, ¿no? Si alguna vez nos atacó un perro de niños, pues probablemente podemos tenerle miedo todavía hoy en día a los perros y eso es porque lo hemos alimentado con nuestros pensamientos. Así es, exactamente, y lo alimentamos, ¿no? Y no hacemos nada para que ese miedo sea menor y quizás el día de mañana ya no exista. Y lo otro es que muchas veces los miedos son heredados, ¿no? Aquí tiene mucho que ver el tiempo de gestación, los 9 meses en que uno estuvo ahí en el vientre de la madre. Si la madre vivió con miedo por alguna situación, el embarazo, pues hay que recordar que el miedo es una química que va a través de nuestra sangre y esa sangre llega al bebé, de la mamá al bebé, entonces está recibiendo esas mismas emociones y aunque pues uno todavía no tiene conciencia y no le ha puesto las palabras a esas emociones, primero ya las siente. Entonces uno nace como con una música y después le va a poner la letra a esa música y vamos a formar la canción completa, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues es importante saber, conocer cómo pasó el embarazo de nuestra madre, cómo fue que lo vivió, si había algo que le preocupaba, si algo que la ponía triste, puede haber vivido el fallecimiento a lo mejor de algún familiar, eso puede haber hecho que haya estado en un estado emocional pues de depresión o de miedo, y bueno, eso lo recibe uno a través de la química emocional, y lo otro son los heredados por experiencias de nuestros ancestros, ¿no? Esos son un poquito más complicados quizás de conocer. Tenemos que conocer las historias de de nuestros antepasados, de nuestra familia. A veces es complicado, hay historias ahí que se ocultan, que no se quieren manifestar a veces y se manifiestan más adelante en las generaciones posteriores, precisamente porque como no se hablaron, pues no había este conocimiento y este conocimiento pues no te da la preparación que tú necesitas para solventar el miedo en el momento que se presenta. Entonces, muchas veces podemos repetir historias de antepasados y ni siquiera somos conscientes de que esas historias ya han aparecido en nuestra familia, ¿no? Estos son Sí. quizás los miedos un poquito más complicados de saber,
pero también hay herramientas que podemos utilizar. Está lo que se le llaman resonancias familiares, está el árbol transgeneracional, que por medio de tus fechas de nacimiento tú puedes saber si tienes relación con alguien en el árbol, que siempre vamos a tener relación con alguna persona en nuestro árbol genealógico, y si vemos sus experiencias, podemos entender mucho de nuestras experiencias y probablemente ahí estén nuestros miedos. Por ejemplo, si en nuestra familia alguien perdió dinero, cayó en bancarrota, le robaron, etcétera, y tuvo una pérdida de dinero y eso trajo consecuencias fuertes para la familia, pues yo puedo tener un miedo precisamente al dinero y quizás no lo voy a generar por miedo a perderlo. Entonces, estamos trabajando mucho para generar dinero, pero nunca lo generamos. O podemos elegir una profesión que tenga que ver con el dinero. Probablemente si tengo yo un miedo al dinero porque el miedo se perdió en mi familia y yo no lo, es algo inconsciente, pues puedo querer ser banquero o algo que tenga que ver con dinero y pues al no saberlo, pues simplemente lo voy a ejecutar, pero a lo mejor yo no voy a vivir bien de esa profesión porque lo estoy haciendo en base a un miedo inconsciente. Entonces, sí, continúa, ya cuando te... No, dime. Sí, no, es que iba a mencionar, aquí en la página publicamos en la mañana, y bueno, hace un momento en el evento, un post donde está el miedo y dice, el miedo esconde la puerta a la felicidad. Detrás del miedo está un gatito así como que bien contento. Entonces, podemos decir que si no nos sentimos tan felices en nuestras vidas con lo que hemos creado, con lo que es porque estamos respondiendo a un miedo oculto y que por nuestro bien, por nuestra salud, debemos o requerimos identificarlo para Así es. sentirnos felices. O sea, si usted no es feliz, si no se siente feliz hoy en día, entonces identifique su miedo. Así es. Sí, ¿verdad? Identificar el miedo, sí. Es importante identificar el miedo y saber que lo hemos generado en nuestra vida, con nuestra experiencia, hay que aprender a gestionar esa experiencia, quiere decir que hay un conflicto no resuelto, y para eso pues hay muchas herramientas que se pueden utilizar, o quizás hay que ir más atrás, porque a veces decimos, es que yo siempre he sido miedoso, desde que recuerdo, desde que tengo conciencia, siempre he sentido miedo. Eso nos puede indicar que el miedo tiene que ver con el periodo de gestación o con las historias de la familia en el árbol genealógico. Entonces es muy importante porque muchas veces nosotros creemos que el miedo es debido a algo, ¿sí? O culpamos a lo externo de que sentimos miedo. Por ejemplo, hoy en día la situación, decimos que lo que nos da miedo es la situación y no somos conscientes que lo que nos da miedo es lo que pensamos acerca de la situación. Entonces, cuando tú vas hacia ti y empiezas a cuestionar tus pensamientos, en lugar de cuestionar lo que está pasando, pues empieza a cambiar la percepción y puedes encontrar que quizás puedes tener muchas acciones nuevas o diferentes en tu vida para poder vivir el miedo de una manera diferente. Sí, sí. Es aquí la importancia, o sea, todo nos lleva, todos estos procesos y todo esto que requerimos sanar, nos lleva precisamente al viaje interior. O sea, es bien importante siempre mirar hacia adentro. Así es. Sí, Y siempre podemos ver hacia adentro viendo al exterior, ¿no? El exterior habla siempre de nosotros. Entonces, sí, refleja. Ajá. Pero a veces por este miedo estamos luchando contra el exterior, estamos haciendo juicios, nos estamos peleando con las personas y no estamos aprendiendo lo más importante que es acerca de nosotros, ¿no? Siempre es pues el control, el miedo, los juicios, toda esta dinámica del ego, que es lo que hablábamos la semana pasada, y todo esto es parte de la dinámica del ego, el miedo, ¿no? Sí, qué importante, ¿no? ¡Qué miedo! Y bueno, ya... Pero también qué sano, o sea, qué sano aceptarlo, darnos cuenta y querer trascenderlo. O sea,
por ejemplo, como te decía yo antes de empezar la transmisión, o sea, puede ser que estoy soltera porque no he identificado algún miedo que me mantiene soltera, ¿no? Claro, así Sí, es, o sea, y exactamente. así muchas personas, o sea, que creen o se cuentan, nos contamos la historia de que somos felices, pero nos falta algo por revisarnos, no somos tan felices como quisiéramos o como deberíamos de ser, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo, pero porque tenemos un miedo oculto y que quizás a su vez nos da miedo descubrirlo. Exacto, O exacto. A sea, veces el mayor miedo es temerle al miedo, ¿no? O sea, o sea ay, santo Cristo. pero hay muchas maneras, ¿no? De hoy en día de trabajarlo, de poder, y a veces pues quizás lo complicado es esto, ¿no? Es una manera diferente de ver las cosas que pues de entrada puede ser que nos cueste, ¿no? Pero bueno, ahora sí que pues precisamente ese es el camino en el que estamos, en el tratar de apoyar a las personas, acompañarlas a que puedan gestionar mejor su miedo o lo que estén pasando en su vida, ¿no? Que es pues a lo que llevamos ya por aquí un rato dedicándonos a compartir con las personas y por eso mismo es que también uno al conocer la experiencia de otros, uno se ve reflejado, utiliza esta parte del espejo para comprender cómo es que uno también siempre ha vivido con miedo, ¿no? Yo he vivido con miedo en mi vida ante muchas cosas y mucho tiempo ni siquiera fui consciente de ello, ¿no? No sabía yo que muchas de las cosas que no hacía en mi vida, pues era precisamente por el miedo, ¿no? Entre ellas, el miedo a hablar en público, ¿no? Ese es un miedo que siempre tuve y bueno, pues comprendí que precisamente hay una frase por ahí que el miedo es un deseo al revés, algo así dice la frase, no la recuerdo, pero es como un deseo al revés, es decir, cuando tú quieres hacer algo, a veces el miedo pareciese que te lo impide, pero en realidad el miedo es para que seas consciente de que ese es el camino que tienes que elegir, ¿no? Y Sí, generalmente como tratamos de huir del miedo, huimos de aquellas experiencias que nos dan miedo, ¿no? sí, bueno, ahí yo creo que eh, sí entra la voluntad divina, la compasión, la misericordia divina, ¿no? Porque Dios o en quienes ustedes que puedan creer una fuerza superior, una inteligencia superior, eh, sí quiere quitarnos ese bloqueo, sí quiere quitarnos esos miedos y entonces nos presenta las situaciones en nuestras vidas adecuadas para que nos demos cuenta de que tenemos ese miedo y que lo podemos trascender. O sea, hasta ahí Precisamente, es la benevolencia divina, ¿no? La pues es misericordia que divina. algo que hay que comprender es que no podemos aprender acerca, como este es un mundo polar, vivimos en polaridades, tú no puedes conocer lo que es el amor si no es por medio del desamor. Sí, Si no puedes conocer lo que es la felicidad si no es por medio de la infelicidad. Y no puedes conocer lo que es el amor si no tienes la polaridad contraria que es el miedo. Entonces, por medio del miedo tú conoces el amor, porque entonces puedes distinguir lo que es una cosa de la otra. Y el problema es que a sí. veces no distinguimos ya lo que es el amor y lo que es el miedo. Y a veces confundimos el miedo con el amor. Ah, sí, sí. O sea, de que sí, 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 es verdad. Qué miedo eso que acabas de decir, la verdad, qué miedo. Pero sí, realmente, qué bendición, ¿no? Qué bendición poder sentir el miedo para poder trascender al amor. O Claro. sea, la verdad, ¿no? La herencia divina, yo no siento que sea nada más de que, ay, vas a ser feliz por los siglos de los siglos durante toda tu vida. No, sino que te presenta las situaciones para que valores también esa felicidad, ¿no? Ese bienestar, esas emociones positivas, todo lo que viene del amor. Claro, lo que pasa es que entran mucho los juicios de por medio. O sea, ¿cuál es tu concepto de felicidad? Porque no todos tenemos el mismo concepto de felicidad.
No, sí, porque, por ejemplo, es muy común, ¿no? No quiero decir que sea malo, pero es muy común que las mamás dicen, no, pues mi felicidad son mis hijos. Es lo más que yo escucho y que la verdad así como que, ¿en serio? O sea, Sí, de sí, verdad. el otro día escuchaba, precisamente ahorita que dice esa frase, escuchaba un psicólogo que decía que generalmente tenemos esta frase muy similar de que mi vida gira alrededor de, el centro del universo son mis hijos, ¿no? Y que él le dijo a sus hijos que ellos no eran el centro de su universo, que él mismo era el centro de su universo, porque pues, tu mundo, tu universo depende de ti, no depende de los demás. Si tú no existes, no tienes tu mundo particular, tu universo, ¿no? Entonces, es importante saber que realmente todo gira siempre alrededor de uno, ¿no? Y que lo que hacemos por los demás, pues lo hacemos también por nosotros mismos. Entonces, Sí, a veces, en esta idea de vivir por los demás, de vivir por los hijos, por la pareja, por los padres, pues realmente nos desenfocamos, nos desconectamos de nosotros mismos y es cuando podemos caer a veces en el sacrificio y eso no nos lleva a la felicidad. O sea, simplemente la pauta siempre va a ser cómo te sientes, ¿no? Qué tan en paz o qué tan feliz te sientes contra pues qué tan preocupado o qué tan enojado o cómo estás viviendo tu vida que no la estás viviendo en paz, ¿no? Entonces, sí, son muchos conceptos que hay que revisar y que hay que revisarlos en cada uno. A veces queremos estandarizar la felicidad. La felicidad debe ser tal. Bueno, quizás para algunos la felicidad sea tal cosa, pero quizás para otros no lo es, ¿no? sí, así es. Entonces, esto Ay, de los estándares a veces es sí, complicado. las creencias aprendidas, Así ¿no? es, exactamente. Pues muy bien, eso es lo que tenemos hoy por el miedo, es lo que Oye, tenemos para el día de pues hoy. no sé si, no he visto los comentarios, no sé si el público tenga A algún ver, tema. vamos a revisar los comentarios y claro que si quiere que hablemos de un tema en Yo especial, sí, profundicemos más. yo sí propondría, a mí sí me gustaría, o al menos no me quiero quedar con esto, con este programa de miedo. A mí sí me gustaría que la próxima semana habláramos del amor. Perfecto, No sé qué lo le hablamos. parece al público, pero a mí sí me gustaría, o sea, si ya sabemos que solo hay dos, o es amor o es miedo, ok, ya le dimos su tiempo al miedo. Vamos a cambiarnos de programa en la semana que entra. ¿Y qué tal si hablamos de amor? No para Es, esconder nuestro miedo, sino para poder trascender los miedos y valorarlo claro, más y cuidarlo. Y yo creo que entran muchos factores, ¿no? Al hablar claro. del amor. No, y estamos hablando de que vivimos en un mundo polar donde siempre tenemos estas dos polaridades, el amor y el miedo. Entonces, es Sí, casi inevitable hablar del amor sin hablar del miedo y viceversa, ¿no? Pero vamos a tratar de enfocarnos en el amor como la polaridad contraria y lo hablamos, claro que sí. sí. Y Ay, bueno, si nos proponen otros temas, pues adelante, ¿no? quienes Vamos nos están, que nos digan qué tema a- si les ahí gustaría. en la pantalla vamos a ir viendo algunos mensajes. Bueno, saludos Déjame. a Jorge Luis, es un amigo mío. Me manda un saludo, nos manda a saludar. Gracias por conectarte. Vamos a ver aquí, tenemos a Aarón, Oh, tocayo Aarón Montes de Oca, sí, que dice que saludos. él vive con el miedo de comer y no bajar de peso. Bueno, hay muchas cosas allí en ese miedo, habría que platicarlo, ¿eh? Cada caso, ahora sí cada cabeza es un mundo, pero hay muchas cosas por hacer en relación a esos miedos, ¿no? De la comida. Muy bien, saludos a Aarón, gracias por conectarte. Por aquí tenemos a Olga Iliana, nos saluda y nos dice que sí, que si no estás en el amor, estás en el miedo. ¿Cómo se puede controlar el miedo irreal? Pregunta eh, por aquí, ¿no será Carmen Chu? Dice que ¿cómo se puede controlar el miedo real? Pues el miedo irreal.
Bueno, si tenemos claros que el miedo irreal surge de los pensamientos, pues no hay que controlar el miedo, hay que controlar precisamente aquello que estamos pensando y cómo hemos aprendido a pensar así, ¿no? A veces pensamos simplemente como nuestros padres pensaban, tenemos los mismos miedos, tenemos los mismos prejuicios y eso alimenta nuestro miedo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que autoindagarse uno mismo para saber primero, ¿a qué le tenemos miedo? ¿De dónde surge? ¿Cómo lo hemos adquirido? Si fue una experiencia o si fue algo que hemos heredado. Y todo está en base a nuestros pensamientos. Entonces, más que el miedo, hay que aprender a gestionar pues, los pensamientos, las emociones. Hay que abrirse a escucharse a uno mismo, porque a veces uno mismo no se escucha. ¿Sí? Uno tiene miedo y ante el miedo tiene miles de pensamientos, pero no se escucha uno. O sea, no sabe uno qué está pensando en esos momentos porque es como una parálisis, es el momento que uno entra en parálisis y deja uno de escucharse a uno mismo. Entonces es importante eh, atenderse a uno mismo lo que está uno pensando. ¿Eh? Es la manera, por lo menos lo que yo podría decir acerca de cómo controlar el miedo irreal. Por aquí tenemos a ver, nos dice Olga Iliana, ¿cómo ayudar a una persona en estado depresivo que vive eternamente en el miedo? Miedo a veces de cosas que no han ocurrido y por lo tanto con dolor corporal. Muy bien. ¿Cómo ayudar a una persona? Pues yo creo que es complicado esta pregunta porque siempre habría que preguntar para qué queremos ayudar a la persona, ¿verdad? Entonces por ahí empiezan las cuestiones, pero pues O quizás preguntarle a ¿perdón? la persona si está dispuesta a recibir ayuda. Exacto, yo creo que si la persona quiere recibir ayuda, pues es acercar la información que le pueda ayudar a ver las cosas diferentes, ¿no? Generalmente cuando estamos en esta dinámica del miedo, pues todo lo que hacemos alimenta nuestro miedo, ¿no? Entonces, quizás empezamos a ver las noticias, vemos películas que nos generan miedo, etcétera, cosas que nos están alimentando el miedo y no somos conscientes. Entonces, pues bueno, hay que acercarse a información diferente, hay que acercarla a alguien que le pueda ayudar a gestionar, a comprender cuál es su miedo y bueno, hay muchas cosas, hay que saber, pues cuál es su historia, qué le tiene miedo, si esto ha sido de siempre, desde qué momento, etcétera, ¿no? Ahorita recuerdo que en el curso nos hacían una pregunta, no recuerdo si fue del miedo o fue la semana pasada, pero aquí lo importante siempre es cuándo comienza tu síntoma o tu estado emocional, ¿no? Si entraste en un estado depresivo, en qué momento entraste en ese estado y qué fue lo que ocurrió en ese tiempo, porque ahí está la clave para que tú puedas comprender lo que estás viviendo. Entonces, pues bueno, yo creo que más que nada es, pues, preguntarle a esta persona, como dices, si quiere recibir ayuda y acercarle la ayuda, ¿no? Así que estamos para apoyar a quien lo requiera. Ahí se pongan en contacto si lo necesitan. Sí, claro, que les des ahí la atención personalizada, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, porque pues sí, hay que indagar ahí acerca de. Aquí tenemos otro comentario. Sí, eso me ha ayudado mucho a investigar sobre mi familia por miedos heredados. He descubierto y aprendido mucho. Sí, te digo, hay que aprender un poquito de la familia. Y bueno, pues ahí, a ver, por aquí nos decía Iliana que su papá de 82 años y no quiere ayuda. Ya lo he hecho de terapia psicológica y está negado. Bueno, pues hay muchas maneras de ayudar, a veces sin querer ayudarlo, o a veces, no sé, si gusta que se ponga en contacto y vemos qué se puede hacer, ¿no? Es cuestión de platicarlo y ver qué Es que podemos hacer, ¿no? las mayores generalmente se batalla para que acepten Sí, estas bueno, cosas. Han obviamente tenido, entre más va pasando el tiempo, ujú, mm, sí, 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 es más complicado, ¿no? sí, sí, ¿quién Pero, más? pero también es que aquí hay que revisar lo que te comentaba, o sea, ¿para qué quiero yo ayudar a la persona? Es entendible que es su papá y que lo quiere ayudar, mente, pues todo el mundo queremos ayudar a las personas cercanas a nosotros, pero a veces eso nos indica que lo primero que tenemos que hacer es gestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, Entonces, desde ahí empieza la situación. sí, desde ahí. Pero bueno, bueno, que se Pues pongan sí, en contacto, ya sea por medio de ti o directamente conmigo ahí por medio de las páginas y podemos apoyarlos en todo lo que gusten. sí, claro que sí, manden sus mensajitos por inbox y déjenme recordarles, por favor, que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las emociones y todo, y de el papá de Olga, que no acepta ayuda. Chicos, pues fíjense que yo he probado, me voy a aventar el comercial, yo he probado los aceites esenciales para las emociones, para la serenidad, para enfocarte, para mantenerte en calma, para poder dormir, para problemas digestivos. Los aceites esenciales son una maravilla y un regalo de Dios para nosotros porque todo nos lo dejó en las plantas. Y así es de que aprovechemos. Yo creo que todos los que han comentado aquí nos dieron corazón, si alcanzan a su regalito de una microdosis. Aquí las tenemos, ya regalamos 10 porque este anuncio lo hicimos en la semana. Ya regalamos 10, pero ya nos dejaron otros 10 frascos de microdosis de aceites esenciales. Prueben para sus emociones, incluso para los miedos, para, en fin, para la cara, antienvejecimiento, para el cabello, para las varices, o sea, todo se puede solucionar con aceites esenciales. Yo soy ya fan de los aceites esenciales. Muchas gracias a nuestros patrocinadores de doTERRA por regalarnos estas muestras para nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven. Y pues también tenemos el patrocinio de DXN. Por la compra de cualquiera de estos dos productos obtienen su membresía gratis por siempre y para siempre. No hay mínimos de compra, no hay compromisos, no hay nada, nada más si a usted le gusta el café, pues que sea café saludable, orgánico, que contribuya a su salud. O si no le gusta el café, ok, pues el té. Hay un té que está delicioso. Y nuestros amigos de Proyectos Interiores Tampico, tiendas de persianas, muchísimas gracias por patrocinarnos. Chequen sus redes sociales, por favor, hacen trabajos maravillosos para su espacio, para armonizar su espacio, sentirse con más confort, con buen gusto, con elegancia, se adaptan a sus presupuestos. Chequen sus redes sociales. En el evento de hoy publicamos una fotito por ahí de alguno de sus trabajos, pero pueden entrar a sus redes sociales. Y bueno, pues para la próxima semana entonces, el tema, el amor. El amor. Así es. El amor, sí, sí, el amor, por favor. Y pues recuerden, pongan mucha atención en por qué no se sienten tan felices, porque ahí hay algún miedo que trascender. Así es que recuerden por ahí que tenemos el curso online. Ya se va a terminar este domingo, pero bueno, si hay más personas interesadas, vamos a abrir otra vez el curso, donde también hablamos de los miedos, ayudamos pues a tener mayores herramientas, ¿no? Para la gestión emocional. Por ahí hablamos de las emociones, de cómo se relacionan los síntomas con las emociones, los síntomas físicos. Y bueno, más adelante también vamos a tener más cursos para precisamente aprender a identificar nuestros miedos a través de las relaciones interpersonales, a tratar de aprender a descubrir lo que es la sombra, aquello que uno siempre está ocultando, que hablábamos la semana pasada del ego, y bueno, a utilizar muchas más herramientas, ¿no? Por ahí que podemos utilizar y que nos pueden servir para aprender a gestionar tanto el miedo como todas las emociones, ¿no? Sí, Así que sí, cualquier persona que esté interesada, pues que se ponga en contacto y les damos la información sin compromiso. sí, por favor, hay que trascender esto para que seamos más felices.
Muy Sí. bien. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, yo más agradecer a la gente que se conecta, que nos escribe, que nos manda sus mensajes, que las personas que ya sea en este momento o más adelante que lleguen a ver el video, que nos comenten si quieren algún tema en especial, si algo falta, si quieren que profundicemos más, pues obviamente que nos hagan el comentario y trataremos obviamente de atender el comentario y de hablar de lo que nos pidan, ¿no? Estamos para apoyar, para servir, para Sí, compartir todo lo que les pueda servir, ¿no? Claro sí, que sí. así. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos llevamos un poquito más de la hora. Así Muchas es. gracias por habernos escuchado. Pónganse en contacto, por favor, todos los que comentaron para hacerles llegar su microdosis. Que nos digan de para qué y hacérselas llegar, por favor. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con el tema el amor y que todos seamos sanos, santos y felices. Hasta luego. Nos vemos.